Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre y hoy hablaremos sobre la manipulación del voto en Ecuador. Estamos vísperas de unas elecciones y en esas elecciones ya desde los más arcaicos y tramposos que han intervenido en elecciones anteriores en el Ecuador, se creen con la autoridad moral y legal para venir a reintentar ser poder. Para entender qué es este fenómeno del retorno de la derecha, del retorno de todos los partidos políticos corruptos, lo que se llamaba la partidocracia, de cómo se está configurando esta situación, les voy a contar la historia de mi padre, que fue el director de campaña de Galo Plaza Lazo y del Partido Liberal, y que le llevó a la presidencia de Galo Plaza de Lazo cuando él solo tenía 27 años de edad. Mi padre era un individuo abstemio, brillante abogado, y llegó a ser el mejor abogado en derecho civil del Ecuador gracias a dos cosas: a que no era alcohólico y a que estudiaba todos los días de 4 de la mañana a 8 de la mañana, todos los santos días estudiaba, todos los días estudiaba. Desde que tuvo 27 años de edad hasta que murió a los 76. Todos los días estudió, jamás dejó de estudiar. Aun cuando se fuera al campo, a su hacienda, siempre estudió todas las mañanas. Era su vicio estudiar. Pero una de las cosas más importantes que hizo fue que después del gobierno de Rodrigo Borja se desafilió, dejó de un lado la política. ¿Cómo era la política cuando él era joven y lideró la campaña de Galo Plaza? ¿Y cómo era la política cuando lideró la campaña del alcalde de Quito, Jaime del Castillo? ¿Y cuando llegó a ser prefecto el, junto con Jaime del Castillo, Córdoba Galarza, Andrés Córdoba Galarza? También él lideró la campaña de Córdoba cuando él pretendió ser presidente. Y vale señalar que Rodrigo Borja era un estudiante y secretario practicante en la oficina de mi padre, aquí en la avenida Amazonas y Roca. Y mi padre lo incluyó en la lista cuando llegaron las elecciones en las que Yuro Córdoba era el que debía ganar, el candidato de la izquierda democrática del partido recién formado, y competía con Velasco. Perdió Yuro Córdoba, pero ganó uno de los miembros de la lista de la izquierda democrática, que era el secretario de mi padre, Rodrigo Borja. Y ahí empezó la carrera política de Rodrigo Borja. ¿Cómo se hacía la política en ese tiempo? Para entender cómo se hacía la política en esos años, hay que ver una película muy importante que todo ecuatoriano tiene que ver, con los mejores actores de cine del mundo. No es hecha en Ecuador, fue hecha en Guayana, en la Guayana británica, porque necesitaban que los actores hablen inglés. Y es la historia escrita por un escritor chileno que se llama El viejo que leía novelas de amor. Por favor, busquen en internet El viejo que leía novelas de amor. Es la historia de un colono de la provincia de Imbabura que se va al territorio Shuar. Y en el territorio Shuar muere su mujer de malaria. Y él es un colono al que le dieron, en los tiempos de la reforma agraria, 1968, un pedazo de 50 hectáreas, porque así les dieron a todos los colonos, y les proveían al comienzo abastecimientos que venían del famoso Cuerpo de Paz y que venían de la misión Alianza para el Progreso, que mandaba John F. Kennedy, para evitar que se propague el comunismo en América Latina, que se propague la ideología de
específicamente el Che Guevara. Cuando llega a la Amazonía, el dueño del pueblo es el teniente político, que siempre ha sido los dueños del pueblo, y era el mayor borracho. Y no solamente que es el dueño del pueblo, sino que su empleada es la prostituta del pueblo a la que él le alquila a los demás colonos. Y entre los colonos hay gente que busca oro, los lavadores de oro, que se sacan los dientes con un dentista que recorre toda la zona, y es el bandido del pueblo que hace y deshace de la vida de las muchachas jóvenes que logra pasar, logra conocer. Bien, se presenta un tigre, un jaguar, y este jaguar comienza a matar animales en el poblado. Entonces, en ese mismo momento hay elecciones en el poblado. ¿Y cómo son las elecciones? El teniente político llama a todos, es obligatoria ya las elecciones del voto, ya estamos hablando de los años 1980. Han pasado 20 años desde que el colono llegó por la reforma, ya se ha hecho viejo, llega a los años 80, llega Rol 2 y es obligatorio ya el voto de los analfabetos. Todo el mundo puede votar. Recién en 1980, recordemos que recién en el 1980 en el Ecuador es posible el voto de los analfabetos. Entonces el teniente político llama a todos a votar. Y ese momento que votan, él les dice, tú tienes que votar aquí. Y nadie sabe leer, nadie sabe escribir. Ponen la cruz y nada más. Y a cambio del voto reciben una botella en ese, se ve en la película, de Frontera. Ese es el trago que se distribuye en Amazonía. Es el trago que era más popular. Aquí en Quito, un alcalde que era dueño de una licorera, Ushupú, que producía traguito y gallito, Jaime del Castillo, llegó a ser alcalde de Quito mediante una campaña en la que el alcohol fue el elemento fundamental de la campaña. Se compraba los votos de los quiteños con alcohol. Y luego él es el que hace la primera fiesta de Quito en la avenida 6 de diciembre, porque ahí se hacían las primeras fiestas de Quito, que consistían en bandas que tocaban en las esquinas y la gente iba a bailar y se distribuía gratuitamente y después pagaban el alcohol de la empresa Traguito y Gallito, el famoso trago de Quito. Era la época en que Jaime del Castillo era el alcalde de Quito y era el que era prefecto, el que después lleva el nombre de la autopista a la mitad del mundo, Córdoba-Galarza. Bien, entonces era un mundo en que el voto se compraba, y se compraba por trago. La gente canjeaba su voto. Nuestros padres, nuestros abuelos canjeaban por voto. Mi padre le parecía repugnante eso. En un comienzo se sumó porque ese era el modus operandi, es la forma como se hacía política en Ecuador. Todos sabían que había que poner trago. Y es más, los líderes barriales decían, ustedes vayan y chupen, pero después no tienen por qué, como es el voto secreto, ustedes no tienen por qué decir por quién votaron. Ustedes simplemente chupan y se acaba el problema. Cogen el trago de todos los que vengan a ofrecer trago, pásenla bien, que nadie se va a enterar por quién van a votar. Pero eso sí, ya saben, voten por este fulanito o voten por este menganito. Y así funcionaba el Seguro Social Campesino, y así funcionaban los líderes barriales, así eran los líderes del Seguro Social Campesino también, y todos. Este era el juego. Cuando llega Alvarito, él, además de alcohol, le añade algo más. Como él tenía una fábrica de avena Quaker y tenía sal, porque la fábrica de sal era de el presidente Febres Cordero, pero el presidente Febres Cordero era un empleado de los Noboa. Tenían ahí otras cosas, tenían productos de avena Quaker, tenían cafés, tenían cosas más que produce la empresa Noboa. La empresa Noboa es la mayor exportadora de bananos, pero además tiene el monopolio de la avena. Y de esa manera él
No solamente que ofrecía alcohol, sino que además ya ofrecía cosas más regalitos. Y la gente iba y votaba a cambio del regalo. Porque decían, por lo menos, este dio algo. Los otros quieren que les demos el voto y gratis todavía más. Que sinvergüenzas que son los políticos. Quieren que les demos votos gratis. Por lo menos que me den algo de plata. Si no, o algo de comer, alguna cosa. ¿Para qué yo les voy a dar mi voto? Imagínense nuestros padres y nuestra generación, mi generación, en todo el país. No sabía ni por qué votaban, ni por qué idea votaban, ni nada. Simplemente iban y votaban por una funda de avena o una botella de alcohol. A mi padre le pareció repugnante eso y finalmente dejó la izquierda democrática y no volvió a saber más de política, porque además él tenía una radio, tenía la radio metropolitana y la radio El Sol, y a través de esas radios hacía campaña política. Él fue el que colocó un tanque de guerra en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central para recordar el negociado del gobierno de Velasco Ibarra cuando compró armas y le vendieron chatarra de la Segunda Guerra Mundial. Ese se llamaba el monumento a la chatarra. Él con su plata compró. Entonces, este era el mundo de la política. Ahora estamos en otra etapa donde usted ya no puede votar por la propina, por la botella de trago. Ya no tiene su voto ya al Estado ecuatoriano, nada más ni nada menos que le cuesta. Para las elecciones pasadas costaban $50 por persona. Ahora para las próximas elecciones seguramente va a costar $100 por persona, mínimo. Somos 16 millones de personas, va a costar no menos de 1.600, más de, posiblemente nos lleguemos a aproximar a una elección en la que se jugarán por lo menos unos $800 millones solo para esa elección. Su voto ya es muy valioso, ya no es el voto, y usted es un gil si usted vota por los mismos que antes compraban votos, por los mismos que antes les valía, creían que usted era una migaja humana, por los mismos que usted le utilizaban para las famosas marchas, porque ya usted era un ciudadano. ¿Y qué era ser ciudadano en Ecuador? Ser ciudadano es ser un número de cédula, ser una cuenta bancaria, un número de teléfono, una cifra en el Ministerio de Salud, una cifra en las estadísticas del INEC, una cifra. Es ser un anónimo en cada marcha en favor de un candidato. Usted tiene que hacer el papel, la mímica, gritar, y ese candidato ni sabe que usted existe. Solo ve el bulto. No ve, nunca le verá a usted, nunca se le acercará. Pero eso sí, ese rato va a darle la mano a todo el mundo. No puede ni diferenciar a quién da la mano. Hasta pensará, si ve una chica bonita, querrá darle un beso, y si ve un niño también querrá que le den un beso. Ese es el típico candidato. Usted va a ver esa miseria humana y por ese va a votar. Y detrás, una vez que estén en el poder, ellos van a hacer las leyes a su favor. Van a coger los recursos naturales del país y los van a entregar a quienes ellos consideren conveniente. Van a poner sueldos y salarios que consideren conveniente a sus amigos o lo que sea. Y usted fue el gil que fue a votar por esos. Por eso, nosotros los internautas tenemos que ser, no ciudadanos, ser personas. ¿Qué es persona? Ya no es una cifra, es una identidad, un nombre. Usted tiene una identidad a través de su Facebook, usted tiene una identidad a través de su blog, usted tiene una identidad a través de su correo electrónico. Usted tiene nombre, usted tiene nombre. Usted ya no es una botella de trago que hay que pagarle para que firme. Usted es un individuo al que hay que convencerle de que este señor no va a ser otro traidor, otro mentiroso, otro hipócrita, no va a jugar para los dos lados del equipo, no va a ser un jugador que juega para el equipo contrario, no va a ser un jugador de Barcelona que se pasa a jugar para la liga en pleno partido. Ya no, usted ya no va a ser el gil que va a votar por eso. Por eso, señor, su voto es lo más valioso del mundo.
tiene que aprender cómo se hace la política en Ecuador y tiene que darse cuenta que ya cometió bastantes años el pecado de ser tonto y que tiene que enseñar a sus hijos que el voto de ellos es lo más valioso que hay. Usted le va a dar a sus hijos la vida, le va a dar salud, le va a ayudar a educarse, porque seguramente el Estado es el que le va a educar, le va a ayudar a empezar en su empleo, en su trabajo, aunque sea ayudándole con alguna cosita, etcétera, etcétera. A lo mejor le deja hasta una herencia. Le va a ayudar en múltiples aspectos. Le va a dar buen ejemplo para que, porque ese es motivo de inspiración. Pero lo más importante, le va a dar derechos. El derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a votar, el derecho al libre tránsito, el derecho a tener justicia. Cuando alguien le golpea, lo maltrata, lo quiere matar, usted le va a dar eso a sus hijos, le va a dar derechos. Esa es la consigna, además, esa es la herencia generacional. ¿De qué le sirve a usted haber nacido negro y ser rico si los negros aquí no tienen derecho a votar como era antes? ¿De qué le sirve a usted ser indio y tener camioneta si no hay una ley que diga que los indios son iguales a los blancos y que tienen que ser tratados por igualdad y que no les tienen que mandar a escuelas especiales, a servicios higiénicos especiales, como se hacía en Estados Unidos hasta los años 70? Que los negros, decía la Constitución, que eran iguales, pero no tenían derechos iguales y tenían que ir a un servicio especial de negros, ¿no? A un restaurante de negros, a un bus de negros. Eso se llaman derechos. Usted le va a dejar a sus hijos derechos. Y para tener esos derechos, usted tiene que enseñarles a sus hijos que ya no pueden votar por una botella de alcohol, por un poco de plata, por un tipo que es meramente simpático, ni tampoco tienen que votar por una funda de Quaker, ni promesas mentirosas, que no se dejen engañar con pan, techo y empleo, con 200,000 puestos anuales de trabajo, como pasó con este gobierno, con 40 universidades tecnológicas, como prometió este gobierno, con 250,000 casas en 4 años, como prometió este gobierno. Ya no se deje engañar, ya no sea gil. Gracias.